De acuerdo a todos los comentarios y observaciones que se han hecho en las redes sociales, en virtud si es factible o no es factible cambiar una resolución judicial en cualquier procedimiento, en algunos casos pareciera que no, pareciera que hay una inconformidad en los usuarios del sistema en la cual los tribunales mantienen permanentemente una resolución, a consecuencia que parte de los interesados consideran que esa resolución es arbitraria, es injusta. Indudablemente los tribunales tienen elementos para poder resolver y están también los recursos. Y es justamente lo que vamos a ver hoy día a través de los diversos reclamos que existen en las redes sociales con respecto a la forma en que actúan los tribunales. Aquí vamos a demostrar que sí es factible modificar una resolución judicial a través de un procedimiento. Y esto demuestra que sí es factible cambiar, porque dentro de los tribunales, que si bien existe un efecto que se denomina cosa juzgada, que impide cambiar una resolución cuando obtiene este carácter, pero indudablemente cada abogado, que es un interviniente en el proceso en la representación de los derechos, tiene la carga y la responsabilidad de estar atento al estado procesal del proceso para poder actuar adecuada y oportunamente en la instancia que corresponda para ir cooperando, como dice nuestra legislación, de que somos coadyuvantes de la administración de justicia. Y es aquí, como vamos a ver, un caso en que un tribunal infringe el artículo 161 del Código de Procedimiento Civil. Este abogado le demuestra al tribunal que su resolución es errada y posteriormente el tribunal, acogiendo esta resolución, corrige el procedimiento. Es decir, sí se puede modificar una resolución de tipo judicial. Ahora vamos a ver cuál es el escrito que este abogado presentó a resolución del tribunal. Ahora, en este escrito se le está pidiendo al tribunal que dicte sentencia. Y dice más o menos así: señor juez de letra en lo civil, Óscar Gamonal Ruz, abogado, por mí representada en autos voluntarios caratulados, rol 2024, a su señoría con respeto digo, que en virtud de cumplirse lo ordenado, tanto oficio, registro civil, publicaciones, testimonial, vengo en solicitar tenga bien en dictar sentencia, accediendo en definitiva a lo solicitado. Por tanto, ruego a us tenga bien en acceder a lo solicitado. Vamos ahora a examinar la resolución del tribunal, teniendo presente que, de acuerdo a lo que establece nuestro Código de Procedimiento Civil, que es ordenatorio litis, que es de valor importante para resolver, porque esta norma establece que cada vez que un juez va a resolver una resolución, tiene que por sí mismo examinar el expediente. De esta manera puede resolver. Bien, la petición que se le hizo al tribunal era que, en virtud que se habían cumplido todas las instrucciones que el tribunal había dado y que la causa ya estaba en estado de sentencia, entonces se le solicita que dicte sentencia. Sin embargo, el tribunal resuelve de la siguiente manera. A 2 de junio del año 2025, proveyendo la presentación ingresada vía portal Oficina Judicial Virtual de fecha 30 de mayo del 2025 a folio 30, señala: atendido el mérito del proceso, no habiendo sido oído el progenitor del menor solicitante o de cambio de apellido, encontrándose pendiente los informes del Ministerio Público
Carabineros de Chile, Policía de Investigación, respecto de si el menor se encuentra actualmente procesado o formalizado o tuviere condenas pendientes o existieran a su respecto órdenes de arresto o detenciones pendientes o se encontrara sujeto a otras medidas cautelares personales de conformidad con lo dispuesto en el artículo segundo de la ley 17.344 y no encontrándose agregado los extractos de filiación de la solicitante y su hijo, no al lugar. A 2 de junio del año 2025 se notificó por el Estado Diario la presente resolución. Ahora vamos a examinar el recurso de reposición. Y dice así, en lo principal, reposición. En el primer otro sí, en subsidio se dicte sentencia. Señor juez de letra en lo civil, Óscar Gamonal Ros, abogado, por mí representada, en autos Caraturaos Álvarez, a su señoría con respeto digo, que en tiempo y en forma vengo a interponer recurso de reposición en contra de su resolución de fecha 2 de junio del año 2025, en la cual su señoría ordena, previo a dictar sentencia, el cumplimiento de determinadas diligencias que estarían pendientes. Y en relación con lo que se expondrá, se solicita que en definitiva revoque su resolución y ordene autos para sentencia. ¿Cuál es la resolución impugnada? Atendido el mérito del proceso, no habiendo sido oído el progenitor del menor solicitante de cambio de apellido, encontrándose pendientes los informes del Ministerio Público, Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones de Chile, respecto a si el menor se encuentra actualmente procesado o formalizado o tuviere condenas pendientes, o existieran a su respecto órdenes de arresto o detención pendiente, o se encuentre sujeto a otras medidas cautelares personales de conformidad con lo dispuesto en el artículo segundo de la ley 17.344 y no encontrándose agregado los extractos de filiación de la solicitante y su hijo, no ha lugar. Con el debido respeto a su señoría, este interviniente considera que una vez más su tribunal resuelve sin observar lo tramitado en auto en infracción al artículo 161 del Código de Procedimiento Civil, ya que su señoría solicita una serie de diligencias en relación con el menor de autos. Sin embargo, si su señoría solo hubiese observado el certificado de nacimiento del menor que se encuentra acompañado en auto, se podría haber dado cuenta que el menor no tiene más de 5 años, cuyo nacimiento es de fecha, por ende es inimputable. Ahora bien, si su señoría hubiera observado a folio 24 de fecha 2 de mayo del 2025, el registro civil le informa expresamente a su señoría sobre el extracto de filiación del menor cuando le señala a su señoría lo siguiente. Se adjuntan los extractos de filiación y antecedentes del titular de la partida de nacimiento a rectificar por tratarse de un menor de edad. Nuevamente se le representa a su señoría, con el debido respeto, la falta de la debida diligencia que según la norma legal recae exclusivamente en su señoría, según la norma del artículo 161 del Código de Procedimiento Civil, en observar el expediente de auto previo a resolver, ya que su señoría está solicitando a esta parte que además del extracto del menor se acompañe un extracto de la solicitante. Sin embargo, si su señoría solo hubiese observado a folio 11 de fecha 11 de agosto 24, el registro civil se encuentra adjuntando el extracto de filiación de la solicitante. En relación con ser escuchado el padre, nuevamente con el debido respeto de su señoría, no se ha examinado en debida forma lo actuado en auto para poder resolver en la forma que su señoría resolvió. Si su señoría hubiera examinado el expediente de auto, se habría dado cuenta que en el oficio del registro civil de folio 24, de fecha 6 de mayo del 2020, en relación con el padre del menor, le señala lo siguiente, abre comillas. Al respecto, cabe mencionar que la referida inscripción de nacimiento
A la fecha de la revisión de la misma en base de datos computacionales del servicio, consta su inscripción de filiación judicial sin oposición por sentencia ejecutoriada del juzgado con fecha 5 de octubre de 2022, que se declara de común acuerdo con el artículo número 203 del Código Civil que don es el padre del inscrito y rectificación administrativa por orden del servicio, ambas practicadas con fecha 16 de mayo del 2023. Al respecto, con el debido respeto, debo hacer mención del artículo 103 del Código Civil, que se subentiende conocido por su señoría, el cual nos señala lo siguiente. Cuando la filiación haya sido determinada judicialmente contra la oposición del padre o madre, aquel o ésta quedará privado de la patria potestad y, en general, de todos los derechos que por el Ministerio de la Ley se les confiere respecto de la persona y bienes del hijo o de sus descendientes. Debió observar a folio 17, de fecha 18 de enero de 2025, y de folio 19, de fecha 13 de marzo de 2025, junto a la certificación de folio 29, de fecha 27 de mayo de 2025, las respectivas publicaciones, sin oposiciones. Esto en atención que su señoría, además, debió observar la declaración de los testigos en la declaración sumaria, que todos señalan que el padre es ausente en la vida del menor. En este orden de cosas, no existe impedimento alguno para que su señoría dicte prontamente sentencia, ya que los atrasos en la presente causa son de exclusiva responsabilidad de su tribunal, afectando la debida tutela jurídica y el debido proceso. De acuerdo a lo expresado, citas legales y presupuestos fácticos extraídos de la propia causa, se puede desprender sin duda alguna que el menor es inimputable, que la madre no tiene antecedentes prontuariales y el padre está bajo la presunción del artículo 203 del Código Civil, sin derecho alguno sobre el menor de autos y sin perjuicio del artículo 203 sobre el padre, vaya en beneficio del niño o sus... En este orden de cosas, en armonía con el informe del registro civil, en relación con el artículo 203 del Código Civil, su señoría debió observar a folio 17, de fecha 18 de enero de 2025, y de folio 19, de fecha 13 de marzo de 2025, junto a la certificación de folio 29, de fecha 27 de mayo de 2025, las respectivas publicaciones, sin oposiciones. Esto en atención que su señoría, además, debió observar la declaración de los testigos en la declaración sumaria, que todos señalan que el padre es ausente en la vida del menor. En este orden de cosas, no existe impedimento alguno para que su señoría dicte prontamente sentencia, ya que los atrasos en la presente causa son de exclusiva responsabilidad de su tribunal, afectando la debida tutela jurídica y el debido proceso. De acuerdo a lo expresado, citas legales y presupuestos fácticos extraídos de la propia causa, se puede desprender sin duda alguna que el menor es inimputable, que la madre no tiene antecedentes prontuariales y el padre está bajo la presunción del artículo 203 del Código Civil, sin derecho alguno sobre el menor de autos y sin perjuicio del artículo 203 sobre el padre. Y sin perjuicio del artículo 103 sobre el padre, se efectuaron las publicaciones, tanto en el Diario Oficial y el Diario El Día, con certificación de que nadie se opuso. Por ende, se debe entender como suficiente para escuchar al padre, al cual se le apercibió judicialmente al reconocimiento con la sanción del artículo 203 del Código Civil. En concordancia con lo expuesto, se solicita tenga bien en acceder en definitiva a la reposición interpuesta, acogerla en todas sus partes, revocando su resolución impugnada y dictar autos para sentencia. Por tanto, ruego a su señoría tenga bien en acceder a lo solicitado. En el primer otro sí,
Ruego a su señoría, en subsidio a lo principal, se cite a oír. Ahora nos toca examinar qué fue lo que resolvió el tribunal con respecto al recurso de reposición interpuesto por este abogado. Entonces el tribunal dicta una resolución de la siguiente forma: nomenclatura, falla, recurso de reposición. Dice: a 11 de julio de 2025, proveyendo la presentación ingresada vía portal Oficina Judicial Virtual de fecha 7 de julio del 2025 a folio 24, estése a lo que a continuación se resolverá. Resolviendo la reposición pendiente de folio 32, a lo principal, atendido el mérito de auto, lo dispuesto en el artículo 181 del Código de Procedimiento Civil, habiendo la parte recurrente hecho valer nuevos antecedentes que hagan variar el criterio sostenido por esta magistratura al momento de dictar la resolución de fecha 2 de junio de 2025 a folio 31, se acoge la reposición deducida en contra de la resolución ya citada, resolviendo en consecuencia autos para al otro sí. Este es el mérito de lo resuelto precedentemente. 11 de julio de 2025 se notificó por el Estado Diario la presente resolución. Bien, ahora nos corresponde entonces efectuar un análisis de esta causa y de la resolución definitiva que acogió la reposición. Indudablemente, en mi labor como abogado, como licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, como coadyuvante de la Administración de Justicia, y en base a que la Constitución nos permite opinar, criticar, siempre y cuando se haga con respeto, y obviamente que el espíritu está tendiente a que, al observar en las páginas de las redes sociales, hay por distintos colegas a nivel nacional, en distintas materias, cierto rechazo a las actuaciones que tienen los tribunales, específicamente sus resoluciones. Esto ha sido en materia penal y fundamentalmente en materia de familia, civiles, laborales, mineros, etc. ¿Y por qué esto? Porque el tribunal trata, por lógica, de establecer lo que se denomina una verdad jurídica. Porque cuando uno concurre a un tribunal como abogado en la defensa de los derechos de otra persona, lo hace en el sentido de exigir una tutela jurídica, de un respeto al debido proceso, de un respeto al derecho a la cual uno está representando. Y obviamente que cuando uno concurre a un tribunal es porque se está buscando esa verdad jurídica que diga: no, usted tiene razón o usted no tiene razón, pero esa razón tiene que estar fundamentada. Y hay que recordar que hay una resolución de la UNICEF que dice o concluye en forma genérica, a lo cual yo me apoyo porque he visto y tengo elementos de convicción para establecer que los tribunales chilenos carecen de fundamentación en sus resoluciones. Y esto yo lo he visto en la Corte Suprema, en la Corte de Apelaciones y en los tribunales de primera instancia, en aquellos que se producen estas situaciones, no en general, pero sí hay resoluciones que tienen esta característica de falta de fundamentación. Pues bien, esta causa se trata de que un cambio de nombre, se presenta la solicitud al tribunal, el tribunal acoge o declara admisible la solicitud y solicita una serie de diligencias. Y una vez que el abogado a cargo de esta causa considera y revisado el expediente, que están todas las diligencias que el tribunal exigió cumplida, entonces le pide al tribunal que dicte sentencia. Y como ustedes vieron recientemente, el tribunal niega la sentencia en atención que él señala que aún faltan diligencias. Y esto tiene sus bemoles que deben ser analizados correctamente. Porque dentro de la negativa del tribunal para acceder a la solicitud de dictar sentencia, establece el incumplimiento de una norma jurídica. Es decir, que el abogado peticionario no solo habría incumplido la norma, sino que también habría sido negligente porque está pidiendo actuaciones del tribunal en circunstancias que debió saber o sabiendo que habían diligencias pendientes. En definitiva,
el abogado queda como negligente. Pues bien, este abogado, ante esta situación, le representa al tribunal en base a un acto procesal, en tiempo y en forma, que se denomina un recurso de reposición, señalándole que en el fondo que este abogado no ha sido negligente y quien ha incumplido y quien ha sido negligente ha sido el tribunal. Y se le señalan todas aquellas piezas del tribunal, de la propia carpeta de la causa, en donde cada una de las diligencias que el tribunal daba por no superada estaban completamente diligenciadas. Y aquí quiero caer yo en un tema, porque esta forma que tienen los tribunales de resolver, en cuando te aplican a ti como abogado el peso de la ley, te marcan el martillo en tu cabeza, pero cuando les toca a ellos en reconocer que no han actuado conforme al mérito del proceso, actúan de una manera distinta. Cuando nosotros analizamos la resolución de este recurso de reposición, el tribunal dice: habiendo la parte recurrente hecho valer nuevos antecedentes que hagan variar el criterio sostenido por esta magistratura al momento de dictar la resolución de fecha tanto. ¿Pero qué falacia jurisdiccional estamos viendo o escuchando? ¿Qué antecedente nuevo este abogado ha hecho valer? En el fondo le está diciendo al tribunal: señor juez, usted no cumplió su función básica de que antes de resolver usted tiene que revisar el expediente. Y justamente en este punto hay una norma en cuestión que siempre yo la hago ver y pareciera que los tribunales no la tienen muy a mano, y dice así: artículo 161 del Código de Procedimiento Civil. En los tribunales unipersonales, el juez examinará por sí mismo los autos para dictar resolución. Es decir, la ley le está imponiendo una obligación al juez. Por favor, tomen atención a este es un deber, es una obligación que tiene la ley, porque lo vamos a conjugar más adelante con otra norma legal. Es decir, aquí hay un deber del juez. Y si el juez hubiese acatado esta norma, nunca pudo haber rechazado la solicitud de sentencia por falta de antecedentes, porque si solamente hubiera cumplido esta norma, habría dictado los autos para dictar sentencia. Pero dice que este abogado le hizo ver antecedentes nuevos que hagan variar. No. Aquí se le está diciendo: señor juez, usted se equivocó, usted dictó erróneamente, dictó con abuso, dictó con falta una resolución, incumplió sus deberes jurisdiccionales. Aquí simplemente tiene que haber resuelto como se pide, se acoge el recurso de reposición en cada una de sus partes, se deja sin efecto la resolución impugnada y se dicta autos para dictar sentencia. Así, en mi punto de vista, se debió resolver, pero no excusándose de que yo estoy haciendo valer nuevos antecedentes. Esto tiene que ver mucho porque uno de los grandes cuestionamientos que se hace a la judicatura tiene que ver justamente con el cumplimiento. Tiene que justamente ver con el cumplimiento de los deberes que tiene un juez. Hoy día los jueces están resolviendo, mi punto de vista, muy subjetivamente, omitiendo lo que es la debida fundamentación en una resolución, dependiendo si la causa es con prueba tasada, si son civiles, o de aquellos que tienen la característica de la oralidad, bajo la teoría de la sana crítica, la lógica y las máximas de la experiencia, que sin perjuicio de esto ya la Corte Suprema se ha enunciado enormemente que no basta este enunciado, sino que hay toda una teoría en cómo se comprueba cada una de estas condiciones subjetivas que tiene el juez. Pero tenemos que partir con algo que es simple. Porque nosotros los abogados aquí en Chile no pareciera que existiera sanción a los jueces. Yo soy partidario que sí existe sanción y que no se aplican o no quieren aplicarla.
Y para esto tenemos que partir con un artículo que es genérico, que está en el Código Orgánico de Tribunales de Chile, que dice que los tribunales no podrán ejercer su ministerio sino a petición de parte, salvo los casos en que la ley los faculte para proceder de oficio. Y dice que reclamada su intervención en forma legal y en negocio de su competencia, no podrán ejercerse de ejercer su autoridad, ni aun por falta de ley que resuelva la contienda sometida a su decisión. Es decir, la ley lo está llevando por el marco legal. Y aun cuando no exista marco legal, igual están obligados a resolver. Y aquí tenemos que hacer una armonía entre los artículos 19 al 24 del Código Civil, que es la única norma en Chile que interpreta la ley. Y ahí justamente le establece al tribunal cómo tiene que resolver una causa cuando no hay una norma específica o aquellas normas que se denominan como en blanco. Sin embargo, hay otra norma que me pareciera a mí que los tribunales superiores, en su calidad de ejercicio de la jurisdicción disciplinaria, aplican y en mi punto de vista lo aplican erróneamente. Esto tiene que ver con el artículo 13 del mismo Código Orgánico de Tribunales, que nos señala, dice, las decisiones o decretos que los jueces expidan en los negocios de que conozcan no les impondrán responsabilidades, sino en los casos expresamente determinados por la ley. Entonces siempre se habla de la independencia de los jueces, que los jueces tienen que actuar independientemente para resolver, que no pueden estar sometidos a la presión de una sanción, porque si no les quita esta libertad que tienen para resolver. Pero eso es una falacia, porque el artículo número 13 dice, claro, efectivamente, todos los decretos que expidan los jueces no les podrán imponer responsabilidades, pero está la excepción. Y esta excepción dice, sino en los casos expresamente determinados por la ley. Esto claramente nos lleva a una conclusión que sí hay casos en que los jueces que dictan resoluciones pueden ser sancionados. Y para este efecto tenemos que partir con otra norma que está establecida en el Código Orgánico de Tribunales, que es el artículo 535. Esta norma dice corresponde a las Cortes de Apelaciones mantener la disciplina judicial en todo el territorio de su respectiva jurisdicción, velando inmediatamente la conducta ministerial de sus miembros y la de los jueces subalternos y haciéndoles cumplir todos los deberes que las leyes les imponen. Yo me pregunto, queda de manifiesto que la norma del artículo 161 del Código de Procedimiento Civil, que fue infraccionada en el caso que estamos comentando, es un deber de un juez. Y este deber, este juez lo incumplió, no en forma tácita, en forma expresa. Queda de manifiesto que fue negligente, que no tuvo esa calidad que tiene un juez en el respeto de la tutela judicial de decir, momento, yo para establecer una verdad jurídica tengo que cerciorarme que todos los antecedentes que están en la causa son aquellos que me permiten efectuar una resolución conforme al mérito del proceso y al derecho que las partes me han impuesto. Sin embargo, cuando nosotros analizamos el artículo 536 de la misma Código Orgánico de Tribunales, dice que en virtud de la atribución de que les habla el artículo anterior, la Corte de Apelación oirán y despacharán sumariamente y sin forma de juicio las quejas que las partes agraviadas interpusieran contra los jueces de letras por cualquier falta y abusos que cometieran en el ejercicio de sus funciones y dictarán, con previa audiencia del juez respectivo, las medidas convenientes para poner pronto remedio al mal que motiva la queja. Claramente, queridos auditores, aquí la Corte de Apelaciones está entregando un poder que va justamente en relación al artículo 3 del Código Orgánico de Tribunales. Es decir, cuando una persona que se sienta afectada por una resolución del juez y que considera que esta resolución está hecha con falta, con abuso y que no cumple con los deberes del juez, la Corte queda facultada para tomar las medidas convenientes para poner pronto remedio al mal causado. Es decir, lo que comúnmente se establece que
se acoge la queja, se revoca la resolución del tribunal y se emite aquella resolución que corresponde al mérito del proceso. Y el artículo 537 sí sanciona a los jueces porque dice que las faltas o abusos de que hablan los artículos anteriores podrán corregir las Cortes de Apelaciones por uno o más de los medios siguientes. Es decir, los pueden amonestar primadamente, una censura por escrito, pago de costa, multa de 1 a 15 días de sueldo o multa no inferior a 1 ni superior a 5 unidades tributarias mensuales, suspensión de función hasta por 4 meses. Durante este tiempo el funcionario gozará de medio sueldo. Lo dicho en este artículo se entiende solo respecto de aquellas faltas o abusos que las leyes no califiquen de crimen o simple delito. Como ven, nuevamente llegamos al artículo 13 del Código Orgánico de Tribunales. Es decir, el juez está obligado a cumplir el mandato que le manda la ley. Y si ese mandato no lo cumple, entonces este deber faculta a la juez para sancionarlo por alguna de las sanciones que conlleva hasta la suspensión de las funciones. Pero dice, siempre y cuando no sea un crimen o un simple delito. Entonces tendríamos que preguntarnos, ¿y nuestra legislación nos entrega este crimen o simple delito? Justamente cuando nosotros analizamos en el mismo Código Orgánico de Tribunales, el artículo 324, en su numeral octavo, dice de la responsabilidad de los jueces. Dice, el cohecho, la falta de observancia en materia sustancial de las leyes que reglan el procedimiento, la denegación y la torcida administración y justicia, y en general, toda prevaricación o grave infracción de cualquiera de los deberes que las leyes imponen a los jueces, los dejará sujetos al castigo que corresponda, según la naturaleza o gravedad, con arreglo a lo establecido en el Código Penal. Entonces aquí la norma establece, en forma genérica, dice cualquier infracción a los deberes que las leyes les imponen. Y aquí tenemos que relacionarlo con el artículo 35, que justamente sanciona o faculta a la Corte de Apelaciones para hacerlos cumplir todos los deberes que las leyes le imponen. Es decir, aquí la legislación, en mi interpretación, está estableciendo aquellas infracciones, hablemos las que no tienen la característica de crimen o simple delito, es decir, que son faltas, traen como consecuencia la sanción del 537. Y cuando deja de hacer falta, entonces es aplicable la norma del 324 del Código Orgánico de Tribunales. De esta manera, entonces pareciera que sí estamos en presencia de que los jueces en Chile sí pueden ser sancionados y drásticamente, ya sea por las Cortes de Apelaciones o ya sea por los juzgados de garantía a través de una investigación de la Fiscalía. Sin embargo, siempre los tribunales, en mi interpretación, como una justificación, cuando nosotros hablamos del artículo 547 del propio Código Orgánico de Tribunales, que dice que las Cortes de Apelaciones tendrán diariamente una audiencia pública para oír las quejas verbales que alguien quiera interponer contra los subalternos dependientes de ella. Es decir, una queja verbal, uno va a la Corte de Apelaciones, pide hablar con el ministro en visita y le dice: yo quiero hacer una queja en contra de un juez por un abuso y una falta. Y en ese sentido, el juez, en este caso el ministro visitador, deberá darle el traslado. Sin embargo, el 548 establece un límite. Y este límite está en que la queja debe versar solamente sobre una sentencia definitiva o interlocutoria. Y dice la norma, de no cumplir con los requisitos establecidos o ser la resolución susceptible de otro recurso, lo declarará inadmisible sin más trámite. Entonces aquí nos encontramos nosotros con una disyuntiva que aparentemente los autos y los decretos no podrán ser objeto de una queja, y al no ser objeto de queja tampoco pueden ser falta, y normalmente el incumplimiento de los deberes del tribunal se cometen justamente en las resoluciones, en los autos y los decretos. Y es aquí justamente donde tenemos que tener el especial énfasis en las resoluciones de carácter definitiva o interlocutoria,
Por ejemplo, en el caso que le estamos comentando, cuando el juez dictó la negativa a acoger, dictar que los autos pasen a sentencia, indudablemente esa es una resolución de carácter interlocutoria porque pone fin al proceso o no permite que se pueda seguir continuando. O, en su efecto, la misma resolución que acoge la reposición en la forma en que lo acogió es una sentencia interlocutoria y al expresar, en mi punto de vista, una resolución falaz, es decir, cuando dice que el abogado ha hecho valer nuevos antecedentes cuando ese hecho no es así, entonces ahí sí me parece que estaríamos en presencia de una falta y aquí tendríamos una falta constitutiva con un delito de carácter penal, porque justamente cuando el legislador justamente señala, hay distintas tipificación que establece con respecto a las faltas, o sea, a las situaciones penales que pueden caer los jueces, también nos encontramos nosotros en aquellas situaciones penales que hablan que cuando alguien dicta o establece una resolución ideológicamente falsa, también constituiría un elemento de algún tipo penal. Dicho esto, no podemos llegar sino a otra conclusión de que se requiere en nuestro país una institución que pueda regular las funciones de los jueces. Hay países cercanos que sancionan a los jueces por el incumplimiento de sus deberes y van desde la suspensión hasta la expulsión. Pero dejar la carta abierta a un juez bajo la ideología de la independencia, considero que es una aberración jurídica, porque toda juez es una persona. Todos tenemos un CI, todos tenemos un intelecto, una racionalidad, y cada uno de nosotros tenemos nuestros argumentos, tenemos nuestras interpretaciones, y todo esto va a estar basado fundamentalmente en la idiosincrasia, la inteligencia que tengamos. Y así como hay jueces buenos, hay jueces malos, como hay jueces intelectuales, hay jueces que no lo tienen, así como también hay abogados buenos, también hay abogados malos, y en cualquier orden de cosas, en cualquier orden de profesión, nos vamos a encontrar con distintas cualidades de las personas, pero eso se debe fundamentalmente a una situación de fuero interno, un aspecto de elemento subjetivo. Entonces, el error siempre en cada decisión de un ser humano está presente, pero ese error no puede ser subsumido bajo un concepto de independencia porque trae justamente esto, lo que estamos analizando, una sentencia errónea que retarda el proceso, que afecta la tutela jurídica, que afecta el debido proceso, que afecta la seguridad y la confianza en los tribunales de justicia. Es por ello que nosotros como abogados tenemos este deber de ser tal como los jueces, que nos exigen el cumplimiento de la ley, y nosotros también debemos exigir el cumplimiento de la ley. Yo he hecho reclamos contra los jueces, no he tenido resultados positivos, he llegado hasta la Corte Suprema con una resolución completamente ilógica, que en su momento lo vamos a conversar. Resoluciones de la Corte de Apelaciones, del fiscal judicial, que no tienen sentido, no tienen lógica, que también en su momento la vamos a analizar. Jueces que tratan de intimar al abogado cuando hace una denuncia y lo acusan o lo intimidan con acciones de injuria y calumnia. O cuando un juez, que también tengo los antecedentes para demostrar que cuando un abogado, y este específicamente reclamó contra un juez, este juez intentó interponer hechos con características de falsos. Entonces, ¿de quién depende esto? Depende justamente de nosotros, de los abogados, y de la confianza que podamos tener con nuestros clientes o la confianza que nuestros clientes pueden tener. Hay eventualidades, es cierto, nosotros los abogados nos equivocamos, yo tampoco no soy la excepción, se nos pasan los plazos, se nos pasan las audiencias, sea cualquiera sea el hecho, pero no somos perfectos, pero debemos llegar a ese grado. También está el concepto económico. En Chile no hay mucho dinero para una asesoría jurídica o una defensa jurídica que se le dedique mucho tiempo.
pero ahí también está la responsabilidad del abogado que toma una causa, independientemente del costo económico, y asume esa responsabilidad porque nuestra legislación, la ley 18.120, más las normas del Código de Proceso Civil, establece la responsabilidad del abogado desde el momento que estampa su firma hasta cuánto termine su mandato. Entonces, como ven, tenemos muchas cosas que analizar, muchas cosas que ver justamente de esta resolución. Y aquí nos pegamos a ese reclamo que existe en las redes sociales, en las resoluciones judiciales. Si se puede, hay que estar atento. Y aquí nos quedamos hasta una próxima eventualidad.